Cuando los huesos susurraron vida, la visión que desafió a la muerte. Libro del Antiguo Testamento de Ezequiel, capítulo 37. Episodio 1. El silencio de un pueblo olvidado. El viento arrastra polvo sobre un valle interminable. No hay vida, no hay esperanza, solo huesos, miles, no, millones. Una voz rompe el silencio. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Corte abrupto, oscuridad total. Este no es solo un relato de muerte, es la historia de un pueblo que lo perdió todo, incluso a su Dios. Pero también es la historia de lo imposible, cuando lo seco vuelve a respirar, cuando lo perdido vuelve a levantarse. Si alguna vez sentiste que ya no hay salida, este valle podría ser el reflejo de tu propia alma. Nos encontramos alrededor del año 590 a.C., el reino de Judá ha caído, Jerusalén ha sido destruida, el templo arrasado. Los sobrevivientes han sido llevados al exilio en Babilonia. Entre ellos, un hombre, Ezequiel, sacerdote convertido en profeta, un hombre que vio la gloria de Dios, y luego el colapso de su nación. El conflicto no es solo político, es espiritual. El pueblo ha perdido su identidad y lo peor, ha perdido la fe. El peso del exilio. El exilio no solo los arrancó de su tierra, les arrancó su historia. Hombres que una vez caminaron por Jerusalén, ahora arrastran sus pasos en tierra extranjera. Las canciones han apagado, los salmos olvidados. Una madre susurra a su hijo. Antes cantábamos al amanecer, pero ahora solo hay silencio. ¿Qué queda de un pueblo cuando pierde todo lo que lo definía? Junto a los ríos de Babilonia lloran, no por lo que perdieron, sino por lo que creen que Dios les quitó. ¿Dónde está nuestro Dios ahora? ¿Por qué permitió esto? El dolor se convierte en duda y la duda en distancia. ¿Es posible seguir creyendo cuando todo parece indicar que Dios te abandonó? Ezequiel observa en silencio. No es un hombre común, ha visto visiones, ha escuchado la voz divina, pero incluso él siente el peso del abandono. Dios ha hablado antes, pero ahora el silencio es ensordecedor. ¿Qué hace un profeta cuando Dios parece callar? Recuerdos que no se apagan, Jerusalén consumida por el fuego, el templo reducido a cenizas. No fue solo una guerra, fue un juicio. El pueblo se había alejado, habían olvidado el pacto y ahora enfrentan las consecuencias. ¿Puede una nación reconstruirse después de romper su relación con Dios? Ezequiel no solo ve ruinas, ve corazones endurecidos. El problema no es Babilonia, el problema está dentro del pueblo. Un corazón seco, una fe muerta, y si el verdadero exilio no es geográfico, sino espiritual, el llamado inesperado. Entonces ocurre, no hay advertencia, no hay preparación, solo presencia. El cielo parece abrirse y la voz regresa. Hijo de hombre. No es un susurro, es autoridad. ¿Estás preparado para escuchar a Dios cuando Él decide hablar? El Espíritu lo toma. No es un sueño, es más real que la realidad. Lo lleva a un lugar que nadie elegiría visitar, un valle, pero no cualquier valle, un valle de muerte. ¿Por qué Dios te llevaría justo al lugar que más temes? Huesos por todas partes, no enterrados, no honrados, abandonados, secos, extremadamente secos. Esto no es reciente, esto es antiguo, irrecuperable. ¿Qué tan muerto tiene que estar algo para que ya no tenga esperanza? Ezequiel camina, paso a paso, entre restos de lo que alguna vez fue vida. Cada hueso cuenta una historia, cada fragmento un final, pero Dios lo hace observar detenidamente. No es casualidad. ¿Qué está intentando mostrarte Dios en medio de la desolación? Y entonces la pregunta, directa, incómoda, imposible. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? El tiempo se detiene. No es una pregunta para responder rápido, es una pregunta que revela el alma. Ezequiel respira, sabe que cualquier respuesta lo cambiará todo. Cuando todo en tu vida parece muerto, ¿te atreverías a creer que aún puede vivir?
Hay momentos donde todo parece perdido, relaciones rotas, fe apagada, propósito inexistente, como ese valle seco. Pero la historia apenas comienza, porque Dios no evita los valles, Él te lleva a ellos, no para destruirte, sino para mostrarte algo que aún no puedes ver. Si este inicio tocó algo dentro de ti, si sentiste que ese valle se parece demasiado a tu vida, este documental es para ti. Suscríbete, activa la campana y comparte este mensaje con alguien que hoy se sienta sin esperanza, porque lo que viene no es solo una historia, es una transformación. Episodio 2. La voz que desafía lo imposible. Un crujido, luego otro y otro más. Los huesos comienzan a moverse, sin carne, sin vida, sin lógica, pero algo los está llamando corte abrupto. Lo que estás a punto de presenciar no es solo un milagro, es una confrontación directa entre la lógica humana y el poder de Dios, porque hay órdenes divinas que no tienen sentido hasta que decides obedecerlas, y cuando lo haces, lo imposible comienza a responder. El valle sigue allí, silencioso, inmóvil, muerto, pero ahora no está vacío. Ezequiel está de pie en medio de la desolación, y Dios ha hecho una pregunta que desafía a toda razón. ¿Vivirán estos huesos? La respuesta no definirá solo el momento, definirá el curso de la historia. La respuesta que evita el error. El silencio pesa, no es una pregunta común, es una prueba. Ezequiel sabe que responder sí suena absurdo, pero decir no sería negar el poder de Dios. Entonces responde, con sabiduría, Señor, tú lo sabes. No evade, pero tampoco limita a Dios. ¿Confías en Dios incluso cuando no entiendes lo que está haciendo? Dios no corrige su respuesta, la acepta, porque la fe no siempre es certeza, a veces es rendición. Y en ese instante Dios decide avanzar. ¿Es tu fe una certeza o una entrega? Entonces llega la orden, inesperada y lógica, radical. Profetiza sobre estos huesos. ¿Hablarle a huesos? No hay oídos, no hay mentes, no hay vida, pero hay algo más grande en juego, la obediencia. ¿Obedecerías una instrucción que no tiene sentido? Por un instante duda, no porque no crea en Dios, sino porque comprende lo que se le pide. Esto no es privado, esto es visible. Hablar en medio de la muerte puede parecer locura. ¿Cuántas veces has callado por miedo a parecer absurdo? Pero lo hace, respira profundo y habla, no con duda, no con temor, sino con autoridad prestada. Huesos secos, oigan la palabra del Señor, y en ese momento algo cambia. ¿Qué pasaría si empezaras a hablar vida donde todos ven muerte? La respuesta de lo imposible. Un sonido, leve pero real, como si la tierra respirara. Ezequiel se detiene, no es imaginación, es respuesta. ¿Reconocerías un milagro si comienza en silencio? Los huesos comienzan a buscarse, como si recordaran quiénes eran, fémur con fémur, costilla con costilla. Orden en medio del caos no es aleatorio, es diseño. Y si Dios aún recuerda la forma original de tu vida, el valle ya no es el mismo, lo que antes era dispersión, ahora es estructura, pero aún no hay vida, solo forma, solo apariencia, solo potencial. ¿De qué sirve tener forma si no tienes vida? Entonces, más. Tendones, carne, piel. Los cuerpos se reconstruyen frente a sus ojos, en un espectáculo imposible, pero aún falta algo. ¿Cuántas cosas en tu vida parecen completas, pero siguen vacías? El valle ahora está lleno, cuerpos perfectos, pero inmóviles, silenciosos, sin aliento. Ezequiel observa, confundido. El milagro no está terminado. ¿Puede algo parecer restaurado y aún así seguir muerto? El límite humano y el poder divino. Esto va más allá de la comprensión. La obediencia ha traído resultados, pero no plenitud. Hay algo que el esfuerzo humano no puede producir: vida. ¿Hasta dónde llega tu esfuerzo y dónde empieza lo divino? Y entonces Dios vuelve a hablar. No ha terminado, porque reconstruir no es lo mismo que revivir.
¿Estás buscando restauración o verdadera vida? Una segunda orden, más profunda, más poderosa. Profetiza al aliento. No a los huesos, no a los cuerpos, al aliento, a lo invisible. ¿Crees en lo que no puedes ver, pero lo cambia todo? El viento comienza a moverse. Desde los 4 puntos del cielo no es natural, es convocado, es obediente, como si el universo mismo respondiera a la voz de Dios. ¿Qué pasaría si todo lo invisible comenzara a alinearse a tu favor? Ezequiel levanta su voz una vez más. Ven, aliento, y sopla sobre estos muertos. El viento se detiene un instante, como si el mundo entero contuviera la respiración, y entonces todo está a punto de cambiar. Si Dios soplara vida sobre lo que hoy das por perdido, ¿estarías listo para lo que viene después? Hay procesos que parecen milagros, pero no están completos. Puedes reconstruir tu vida, recuperar relaciones, lograr estabilidad y aún así sentirte vacío. Porque la vida verdadera no viene del esfuerzo, viene del aliento de Dios. Si este episodio te hizo cuestionar tu propia vida, no te detengas aquí. Suscríbete, activa la campana y comparte este mensaje, porque en el próximo episodio no veremos solo un milagro, veremos una resurrección y podría cambiar la forma en que ves tu propia historia. Episodio 3. Cuando el aliento regresó a la tierra. Un pecho se levanta, luego otro, un dedo se mueve, un suspiro rompe siglos de silencio, los muertos están respirando, corte a negro. Este no es solo el momento donde la muerte retrocede, es el instante donde entendemos que la vida verdadera no comienza en forma, sino con aliento. Y lo que estás a punto de ver no solo transforma un valle, revela el corazón de Dios hacia un pueblo que creyó haber sido olvidado. El valle está lleno, cuerpos completos, restaurados, pero sin vida. Ezequiel ha obedecido, ha hablado, ha visto lo imposible tomar forma, pero aún falta lo esencial, porque Dios no solo reconstruye, Dios revive, el soplo que transforma todo. El viento responde, no como una brisa, sino como una fuerza viva. Desciende desde los 4 extremos del cielo, invisible pero innegable, no es aire común, es aliento, es vida. ¿Qué fuerza invisible podría cambiarlo todo en un instante? Y entonces sucede, un pecho se eleva, apenas perceptible, pero suficiente para romper la lógica. La muerte ha sido interrumpida. ¿Puede un solo momento cambiar una eternidad de silencio? Uno y luego otro, como una cadena invisible, la vida se propaga, no hay gritos, no hay caos, solo despertar. Y si la transformación verdadera no es ruidosa, sino profunda, los cuerpos se levantan, no como fantasmas, no como sombras, sino como hombres reales, restaurados, vivos. Pero hay algo en sus miradas, asombro, como si regresaran de un lugar sin tiempo. ¿Qué sentirías si volvieras a la vida después de haberlo perdido todo? El valle ya no es un valle de muerte, es un ejército grande, fuerte, imposible. Donde hubo huesos, ahora hay propósito, pero aún no entienden por qué están ahí. ¿Y si Dios te devolviera la vida, pero con un propósito que aún no comprendes? La revelación del significado. Ezequiel no habla, no puede. Lo que ve supera toda visión anterior, pero Dios no ha terminado, porque el milagro tiene un mensaje. ¿Qué significa realmente lo que estás viviendo? Entonces la voz vuelve, clara, directa, hijo de hombre. Estos huesos son toda la casa de Israel. No es solo una visión, es un reflejo, un diagnóstico. ¿Te atreverías a ver tu realidad como Dios la ve? El pueblo dice, nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza pereció, estamos completamente destruidos. No es solo tristeza, es resignación. Han dejado de esperar. ¿Qué parte de tu vida ya diste por perdida? Ese valle no era un lugar físico, era un estado espiritual, un pueblo vivo por fuera, pero muerto por dentro, y Dios decidió mostrárselo. ¿Podrías estar vivo, pero espiritualmente seco? Y entonces, la verdad, yo abriré tus sepulcros, los haré subir de ellos,
y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. No es solo restauración, es resurrección. No es solo regreso, es renovación. Este es el momento donde todo cambia. ¿Estás listo para dejar atrás la versión muerta de ti mismo? La transformación interna. Los rostros cambian, confusión se convierte en claridad, vacío en propósito, porque no solo han recibido vida, han recibido identidad. ¿Quién eres cuando Dios te devuelve la vida? Ezequiel cae de rodillas, no por miedo, sino por entendimiento. Ahora lo ve, el valle siempre fue más que huesos, era una promesa disfrazada de desesperación. Y si tu momento más oscuro es el inicio de algo eterno, el pueblo ya no está perdido, está en proceso, porque Dios no revive para dejar igual, revive para transformar. ¿Estás dispuesto a cambiar después de ser restaurado? La visión comienza a desvanecerse, pero el mensaje permanece. La sequedad no es el final, es el escenario perfecto para un milagro. Y si tu sequía es el terreno donde Dios quiere actuar, todo desaparece. El valle vuelve a estar en silencio, pero Ezequiel ya no es el mismo. Ahora sabe, Dios no ha terminado con su pueblo, y lo que viene no será solo una visión, será cumplimiento. Si Dios ya te mostró lo que puede hacer, ¿por qué sigues dudando de tu propio futuro? Muchos viven reconstruidos, pero no transformados, tienen estructura, pero no vida, rutina, pero no propósito. El aliento de Dios es lo único que puede llenar ese vacío, y cuando llega, todo cambia. Si este episodio habló directamente a tu corazón, no lo ignores. Suscríbete, activa la campana y comparte este mensaje, porque en el siguiente episodio entenderemos algo aún más profundo. ¿Por qué Dios permitió que todo muriera antes de devolver la vida? Episodio 4. Cuando Dios reconstruye una nación desde el polvo. 2 pedazos de madera separados, sin vida, sin conexión, pero una mano los une y se convierten en uno solo. Una nación dividida está a punto de volver a ser una, corte abrupto. Lo que parecía una visión sobre huesos era solo el comienzo, porque Dios no solo restaura individuos, restaura destinos colectivos. Y lo que está a punto de revelarse no solo explica el pasado de Israel, podría redefinir tu futuro. Estamos aún en el exilio alrededor del año 590 a.C. El pueblo de Israel no solo está lejos de su tierra, está dividido desde generaciones atrás. 2 reinos, Israel al norte, Judá al sur, separados por conflictos, orgullo y desobediencia. Pero Dios nunca olvidó su pacto. Y ahora, a través de Ezequiel, va a revelar algo más grande que una resurrección. El problema más profundo, la muerte, no comenzó en el valle, comenzó mucho antes, cuando un pueblo dejó de ser uno, Israel dividido, Judá aislado. 2 historias separadas por decisiones humanas. ¿Cuándo fue la última vez que algo en tu vida se rompió y nunca lo reparaste? No fue solo política, fue orgullo, fue idolatría, fue olvido. Olvidaron quién los había formado y comenzaron a vivir como si no lo necesitaran. ¿Qué sucede cuando dejas de depender de Dios? Dios no habla ahora de huesos, habla de unidad. Le entrega a Ezequiel 2 piezas de madera, 2 símbolos, 2 historias separadas. ¿Puede lo que está roto realmente volver a unirse? En una escribe Judá, en la otra José, Israel. No es solo escritura, es memoria, es identidad, es historia fragmentada. ¿Has olvidado quién eras antes de romperte? Las sostiene separadas, como han estado por generaciones, pero algo está a punto de cambiar, porque cuando Dios interviene, la división no es permanente. Y si lo que creías irreparable aún tiene esperanza, la unión imposible, entonces las une, sin esfuerzo humano, sin resistencia. Se convierten en una sola pieza, una sola historia, un solo pueblo. ¿Qué podría pasar si dejaras que Dios uniera lo que tú no puedes? Los que observan no entienden. ¿Qué significa esto? No ven más allá del símbolo, pero Ezequiel ahora sí entiende. ¿Cuántas señales has visto sin comprender su significado?
Dios habla otra vez. Yo tomaré a los hijos de Israel, los reuniré y los haré una sola nación. No es metáfora, es promesa. ¿Crees que Dios aún cumple lo que promete? No habrá más división, no habrá más rivalidad, no habrá más identidad fragmentada, porque cuando Dios restaura, lo hace completo. ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que te separa de otros? Y entonces, la declaración final. Tendrán un solo rey, caminarán en mis caminos y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. No es solo restauración política, es reconciliación espiritual. El verdadero milagro no fue que respiraran, fue que regresaran a Dios. ¿De qué sirve volver a vivir si no vuelves a Dios? La promesa eterna. Dios promete un líder, un pastor, uno que no dividirá, sino que unirá, una figura que traerá orden donde hubo caos. ¿A quién estás permitiendo guiar tu vida? Promete tierra, promete estabilidad, promete presencia. No solo los sacará del exilio, les devolverá propósito. ¿Estás buscando salir del problema o encontrar propósito en él? Y lo más importante, pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Dios no quiere visitas, quiere permanencia. ¿Dios es parte de tu vida o es el centro de ella? Ezequiel guarda silencio, ha visto muerte, resurrección y ahora restauración total. El mensaje está completo, pero su impacto apenas comienza. ¿Estás listo para aceptar lo que Dios quiere hacer contigo? La visión termina, pero la realidad sigue siendo dura. El pueblo aún está en Babilonia, aún lejos, aún esperando. La pregunta ahora no es si Dios puede hacerlo, la pregunta es, ¿ellos creerán? ¿De qué sirve una promesa si decides no creer en ella? Dios no solo quiere sanar partes de tu vida, quiere restaurarla por completo, pero eso implica algo difícil. Dejar atrás el orgullo, sanar lo roto, volver a Él. Porque no hay verdadera restauración sin reconciliación con Dios. Si este episodio te confrontó, si identificaste áreas rotas en tu vida, no te quedes en silencio. Suscríbete, activa la campana y comparte este mensaje, porque en el último episodio responderemos la pregunta más importante. ¿Cómo se aplica esta visión a tu vida hoy? Episodio 5. El valle eres tú. Un hombre camina solo, no hay huesos a su alrededor, pero por dentro todo está seco. Se detiene, mira al vacío y una voz casi imperceptible susurra. ¿Y si el valle eres tú? Silencio. Esta no es una historia antigua, no terminó en Babilonia, no quedó atrapada en una visión. Sigue ocurriendo todos los días, porque el valle no es un lugar, es un estado del alma, y lo que Dios hizo entonces todavía puede hacerlo hoy. Han pasado siglos desde la visión de Ezequiel, el pueblo regresó, las promesas comenzaron a cumplirse, pero la verdadera revelación no estaba en el regreso físico, sino en el mensaje eterno. Dios no abandona lo que parece perdido. El valle interior. Hoy, el valle no tiene arena, tiene rutinas, pantallas, silencios internos. Personas rodeadas de vida, pero sintiéndose vacías. Puedes estar rodeado de todo y aún así sentirte muerto por dentro. Sonríes, pero no sientes. Avanzas, pero sin propósito. No estás roto por fuera, pero algo dentro dejó de respirar. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste verdadera vida? El valle no cambió, solo cambió de forma. Antes eran huesos visibles, ahora son emociones ocultas, pero el diagnóstico es el mismo: sequedad. ¿Qué parte de tu vida se ha secado sin que nadie lo note? Relaciones que se enfrían, sueños que se abandonan, fe que se apaga. No sucede de golpe, sucede en silencio. ¿Te estás apagando sin darte cuenta? Por fuera todo parece normal, pero por dentro hay un valle y la pregunta sigue vigente. ¿Puede esto volver a vivir? ¿Te atreves a responder esa pregunta sobre tu propia vida? La respuesta que cambia todo. La respuesta no ha cambiado, no depende de lo que ves, sino de a quién escuchas. Como Ezequiel puede decir: Señor, tú lo sabes. Y en esa rendición comienza todo. ¿Estás dispuesto a soltar el control
porque la vida no empieza con respuestas, empieza con apertura, con permitir que Dios hable, incluso cuando no entiendes. ¿Hace cuánto no escuchas a Dios en medio de tu ruido? Tal vez no necesitas reconstruir todo, tal vez necesitas volver a escuchar, porque una palabra puede iniciar un proceso. ¿Qué pasaría si hoy decides escuchar en lugar de huir? Y cuando el aliento llega, no siempre es dramático. A veces es paz, a veces es claridad, a veces es fuerza para seguir, pero es real. ¿Reconocerías el aliento de Dios si llega suavemente? Entonces ocurre, no afuera, adentro, algo se levanta, algo respira. No eres el mismo porque cuando Dios sopla, todo cambia. ¿Estás listo para vivir de verdad? La decisión final. Pero hay una decisión, siempre la hay. Puedes volver a la rutina o responder al llamado porque la vida requiere acción. ¿Seguirás igual después de entender esto? Y no es solo para ti, el valle está lleno de otros que también necesitan vida. Lo que recibiste debe compartirse. ¿A quién puedes ayudar a levantarse hoy? Porque cuando muchos despiertan, se forma algo más grande, un pueblo, una comunidad, una historia restaurada. ¿Quieres ser parte de algo más grande que tú? El valle ya no es final, es inicio, no es muerte, es transición. Porque donde Dios habla, la vida responde. ¿Qué parte de tu vida está esperando esa voz? La pregunta sigue en el aire, no para Ezequiel, no para Israel, para ti. ¿Vivirán estos huesos? Y la respuesta ya no está en el valle, está en tu decisión. ¿Elegirás seguir seco o dejarás que Dios te dé vida? Apartarse de Dios no siempre se siente como rebelión. A veces se siente como cansancio, como rutina, como indiferencia. Pero las consecuencias llegan. Sequedad, vacío, desconexión. Y aún así, Dios sigue preguntando. Dios sigue llamando. Dios sigue soplando vida. Si este documental tocó tu vida, no lo dejes aquí. Suscríbete, activa la campana, comenta lo que sentiste y comparte este mensaje con alguien que hoy necesita volver a vivir, porque este no es el final, es el comienzo de algo nuevo.